Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Origen 0.0. Muchas gracias, Yesa, por invitarme y por permitirme compartir con vosotros espacio y anécdotas. Sí, la verdad que muy interesante tenerte aquí, estamos todos súper contentos. Este es nuestro comienzo de programa, digamos que es la apertura a nuestro primer programa en Origen 0.0. Y Luis, la verdad me llama mucho la atención porque llevas 28 años como investigador de sucesos paranormales. Sí, bueno, en realidad llevo 27, pero hay que aclarar un matiz, como cualquiera de nuestros telespectadores pudieran percibir por sí mismos, ¿no? Hay una parte que uno es como una especie de investigador pasivo, me explico, consumes, lees artículos de revistas, escuchas programas de radio, y luego hay un momento dado en que te enciendes, entras en ignición y entonces empiezas a producir. Es en ese momento cuando yo me considero que, digamos, soy investigador en activo. Pero bueno, no es que esté todos los días, es un hobby, lo único que es dilatado en el tiempo. Muy bien. A mí lo que me llama mucho la atención, Luis, y me gustaría preguntarte, porque estamos ahora en las Islas Canarias, en concreto en Gran Canaria. Me parece bastante... algo que me gustaría saber es por qué tantos efectos paranormales en Canarias, sucesos paranormales, ¿a qué se debe? Porque me parece que en Canarias como que hay varios puntos energéticos. No lo sé si es por alguna circunstancia, localización en el Ecuador, estos puntos energéticos que hay en la isla. ¿Me podrías decir el por qué? La pregunta es muy interesante, Yaisa, porque, a ver, desde la misma antigüedad el archipiélago canario fue considerado mágico. De hecho, se situó aquí el jardín de los bienaventurados, que si soplaba el céfiro, que si las cimas de la Atlántida. Es decir, la cultura occidental, que es la que ha llegado a nuestros días porque lo han escrito en sus viejas crónicas, siempre han narrado como unas tierras más allá de las columnas del Hércules, quizás donde los bienaventurados vienen a una especie de paraíso o quizás sea un reservorio. Entonces, lo cierto y manera es que esa especie de deriva ha continuado a lo largo de los siglos, porque efectivamente, por la razón que sea, que nosotros desconocemos, por eso es muy legítima tu pregunta, estas islas tienen una especie de energía especial. Y no lo dicen los que vivimos aquí, como en nuestro caso, sino también los que los visitan. Tienen estas islas tienen una personalidad realmente sorprendente. Es decir, el que viene se enamora de las Islas Canarias. Pero hay una cosa que me gustaría matizar respecto a esta pregunta inicial, que no es que hayan diferentes centros, puntos energéticos en el archipiélago, no, en cada isla. En cada isla. En cada isla. Es decir, una isla tan grande como Fuerteventura tiene una extensión y por zona, o Gran Canaria, Tenerife, cualquiera de ellas, inclusive el Hierro, hay lugares donde hay como un afloramiento telúrico que por la razón que sea pareciera ser promotor de que se den fenómenos paranormales. Lo pongo muy sencillo. Donde hay olas, hay surferos. Donde no hay olas, no hay surferos, ¿no? Los surferos con sus tablas y aprovechan la energía de la ola para desarrollar su hobby, ¿no? Entonces las Islas Canarias son como montañas subacuáticas que están en el cantil marino, o sea, en el fondo marino, ¿no? Por proximidad se podría pensar que pertenecen a África, en mi opinión, que puedo estar equivocado, no pertenecen a África, pertenecen directamente al manto. Entonces, ya tenemos aquí varios conceptos. Primero, un océano de agua salada que produce alteraciones electromagnéticas, lógico, ¿no? Luego tenemos unas islas que afloran del fondo marino y hacen una especie de trabajo como si fueran antenas. Luego dentro de cada isla tenemos unas montañas agrestes, unos vientos persistentes, tenemos unas diferencias de material magmático que ha fraguado en roca, entonces tenemos el paraíso, una especie, bueno, de hecho se le conocía como la Disneylandia cósmica al norte de Tenerife, que era la punta del Hidalgo. Entonces lo tenemos todo, monte, barranco, playa, desierto. Entonces, si ya Unamuno se atrevió a nombrar a Gran Canaria como el continente en miniatura, pues pero hay cosas, hay cositas que pasan paranormales, y hay una en concreto que a mí me gustaría preguntarte y ahondar sobre ello, un tema bastante picante, y son sobre los
tibicenas. Los tibicenas. ¿Sabes? Los tibicenas, un caso paranormal que solo se da en Canarias. Bueno, el nombre tibicena viene directamente de factura aborigen, ¿vale? Le conocían como tibicenas. Hay autores ¿Qué son los tibicenas? Ahora te lo comento. Hay autores que le llaman las tibicenas, yo particularmente le llamo los tibicenas. Son unas manifestaciones, estamos hablando de seres etéreos, no corpóreos, no sólidos, no en el plano de la realidad, pero que la gente los percibe. Ese vocablo tibicena viene de los antiguos canarios, es decir, ellos lo experimentaban. Sí. Entonces, claro, cuando llegó la nueva sociedad, pues la gente que vino de Península, de España, de otras partes también de Europa, digamos, todos los guanches o los antiguos canarios no desaparecieron. Muchos se imbricaron en esta sociedad nueva, ¿no? Formaba parte de ella. Entonces todas estas tradiciones orales pasaron a ese sustrato social de esta formación canaria social que luego saltó a América y bueno, bien, en fin, para no irme mucho por las nubes. Entonces estas manifestaciones de perros negros, y aquí ya entraríamos en la clasificación, estaríamos hablando de una especie de manifestaciones de perros negros. Esos son ya lo que llamamos tibicenas. los tibicenas, un término ya que viene de atrás, Sí. digamos, de los aborígenes, ¿no? De los aborígenes, sí. Entonces, y tiene sus matices. Exacto, y entonces son perros, ¿no? Son manifestaciones de perros, que Sí. no son corpóreos, Claro, son espectros. Me río porque hay más de lo que aparentemente estamos hablando. Me explico. En principio, son una especie de perros muy grandes, Sí. a lo mejor tipo ternero, de un color negro, el pelo brillante, a veces como rizado. Sí. Coinciden en muchos casos en que tienen los ojos como ígneos, como incandescentes, y bueno, y aquí donde, por eso me reía, porque se transfiguran, no solo son perros. A veces se ven como gatos, a veces se multiplican en número, otras veces aumenta de tamaño. Se han visto como cerdos, se ha visto incluso, según han reportado, como yetis. Y todo eso aquí en Canarias, ¿vale? En Canarias. Entonces, claro, ¿dónde está el problema? Primero, si uno se encuentra con un tibicena, normalmente te vas a aterrorizar, pues está claro. Pero no se te va a ocurrir coger el móvil y hacerte un selfie, ¿sabes? No me explico. Entonces, ¿dónde está también otra de las dificultades? Que muchos de estos testimonios Sí. son del pasado, a veces se quedan huérfanos esos testimonios porque te lo cuenta alguien que a su vez, es decir, no abundan en demasía los casos con nombres y apellidos, que los tengo, y los hay, y los he llegado a publicar por ejemplo, la revista Año Cero o la revista Enigma. Pero como podemos ver, es muy amplio el fenómeno. Se transfiguran, cambian de tamaño. Y, cuidado también, otro detalle que puede ser muy interesante, que se ha visto tibicenas completamente blancos. Blancos. ¿Sabe? ¿Los blancos qué son? Blancos de color. ¿Buenos o igual de malignos? Son amenazadores todos. Todos son amenazadores. Son todos amenazadores. Si quieres te puedo refrescar. Se suelen aparecer durante la noche, durante el día, normalmente durante la noche. Sí, normalmente. Sabemos que bueno, que esto ya viene de atrás, el nombre, que los aborígenes también los consideraba como algo maligno, ¿no? Sí. Algo maligno. Y tú has estado investigando este tema durante ya ¿cuántos años? Muchísimo, porque si llevo 27 años y los tibicenas los conocí a los pocos años, pues tranquilamente 24 años por ahí. Que no los he investigado yo solo. Sí. Simplemente yo lo que he hecho, junto con otros casos, como puede ser la luz de Mafasca, coger todos los, valga la redundancia, casos que han llegado a mí y los he matriculado, los he puesto como en un libro de alta. Por eso, por ejemplo, del tema de la luz Mafasca, más adelante en el futuro hablaremos, pues hay cientos y largos casos con nombre y apellido. Y el de tibicena llegan a los 60. Lo curioso, me resulta bastante curioso e interesante que nuestra bandera, ¿no? Sí. En Canarias, tal y como tienes ahí en la taza, hayan dos perros, ¿no? Sí. Por eso el nombre de Gran Canaria, Gran Can, y que estas manifestaciones de perros ya se den, según
comenta desde los tiempos de los aborígenes. Podríamos decir, bueno, pues esto es una leyenda, esto no es verídico, pero es que como investigador tú tienes evidencias de gente que ha experimentado y ha visto a estos tibicenas. Claro, y además en el siglo XX, o sea, estamos hablando de ahora 10 años, me han llegado casos, pero sí me gustaría comentar que el fenómeno tibicena no deja rastros, no deja huellas, como un ser del bajo astral, o vete a saber. Los antiguos canarios le rendían culto, seguramente por temor. De hecho, ellos confeccionaban una especie de ídolos de terracota y los tenían en determinados lugares y le ponían ofrendas. Digamos, para no sufrir sus visitas o sus advertimientos, que eso ya lo hablaremos, porque este tema requeriría tal vez de un programa, porque hay muchos casos, un programa entero para él. Entonces, ellos ya hicieron esas estatuas de terracota. Vale, entonces, si ellos están viendo algo, es lógico que los representen como sus ídolos, como sus deidades. De hecho, me llevé la sorpresa en una feria de artesanía de ver una representación que adquirí, que es un tibicena. Sí. Pero nuestros telespectadores están diciendo, oye, un momentito, Luis Javier, que no tiene forma de perro. Sí. Oye, que yo no sé lo que es, yo tampoco. Y es bastante pequeño, ¿no? En comparación con el que sería. El caparazón de una tortuga, pudiera ser la estructura del esqueleto de una tortuga, tiene 2 patas, pero tengo una lámina aquí, que las tienes tú ahí, las láminas. Sí, las tenemos aquí. Esa misma, esa misma. Entonces, esto es una fotografía que yo mismo obtuve, que no sé si se podrá ver bien por los brillos del plástico. Estamos hablando de lo mismo. Sí. Es decir, la artesana representó esta estatuilla. Y yo me pregunto, desde hace un montón de años, ¿qué inspiró a aquellos antiguos canarios a hacer una cosa que se podría catalogar como surrealista? Esto ya lo desarrollaremos más adelante. Porque claro, no tuvieron tiempo de desarrollar el arte surrealista, ni ideológico, ni simbólico. Entonces, quiero creer o pensar, que vuelvo a repetir, que esto puede estar equivocado, ellos representaron esto porque lo vieron. Sí, exactamente. Y luego... Espeluznante. Y Luis, una cosita, sí, de las evidencias que tienes sobre los tibicenas, ¿cuál es la que más recalcarías? Las hay muy interesantes, ¿vale? La mayor parte de los casos que tenemos registrados son de encuentros fugaces. El tibicena no te avisa cuando va a aparecer, aparece y punto. Es más, tú ni siquiera tienes en la cabeza que te vas a encontrar con los extraños. Sorprende. Entonces, la pregunta del millón es, ¿esto es una cosa diabólica, una cosa que pudiera ser favorecedora? En cierta manera, se podría decir que sí a ambas partes, aunque tendemos a pensar que es más bien aterrador. ¿Por qué? Porque nada despierta más que el miedo. Entonces, ha habido casos en el que la presencia de un perro fantasmal, pues claro, de alguien que va medio dormido, perdido por el campo, de repente como que te espabila. Bueno, te espabila el miedo, obvio, como nos podría pasar a todos. Pero también ha habido gente que se ha encontrado con estas manifestaciones, si quieres te puedo comentar un par de ellas, porque el fenómeno a veces raya entre lo absurdo y entre lo terrorífico. Sí. Me explico, esa especie de gran teatro del absurdo. Un caso que escuché una vez en un programa de radio con una mujer, creo que se llamaba María, en un programa que se llamaba Tarde de Luna, creo. Sí, bueno, total, que llamó al programa y lo estábamos oyendo, y entonces la mujer habló en la playa de Melenar, aquí cerca. O sea, que la playa de Melenar, la arena es oscura. Total, ella estaba paseando con el marido de noche. Sí. Y de repente se percatan de que un enorme perro, como si fuera un golden retriever o como se llame la raza de estos perros, pero este era como claro, era como blanco. Era blanco. Pero a la mujer le dio muy mala espina. Porque a lo mejor tendría los ojos... No tenía los ojos llameantes, era un perro. No. Lo que le llamó la atención a la mujer era la cara, la expresión del perro, no le parecía de un animal. No. Era un animal, obviamente, pero la forma de mirar era diferente. Y luego el mosqueo, si esa playa es oscura y el perro es claro y es de noche, ¿cómo es que no lo vieron acercarse? Bueno, total, que el marido se empeñó en que se lo quería llevar a casa. Y la mujer no quería y tal. Y en estas diatribas el perro desapareció de igual forma. O sea, eso es un caso de tibizá. Sí, sí. O sea, no saben, no vieron huellas en la arena, ni lo vieron a lo lejos. Entonces, esto podríamos hablar de un caso tipo del absurdo. Porque en realidad se podría decir, y perdóname la palabra, que el tibicena vino a ser un poco el tonto.
Sin embargo, hay otros casos, este es uno más reciente. Claro, a mí me lo contó una amistad, y entonces estamos hablando de una persona que es militar, bueno, que es alguien de la península, que está acostumbrado a la presencia de lobos en los montes de la procedencia. No voy a citar el nombre por si acaso, pero él estaba con una novia, tenía una Harley Davidson. Bueno, en total, que estaban haciendo una ruta nocturna, pues disfrutando del paseo nocturno. Entonces en el camino de Santa Lucía a Temizas, por ahí, hay como una especie de terrenito. Él para la moto allí y se ponen a ver todo lo que es las luces nocturnas, que se barinaga, oye, muy romántico el paisaje. Sí. Claro, cuando se percatan que en el terreno de enfrente, justo al otro lado de la carretera, pues tenían la carretera dando una curva y luego un salto, un corte. Y vieron una especie de, claro, ya esto sí es aterrador y es absurdo. Primero una especie como de perro negro de más de 2 metros de altura. Wow. Las orejas muy grandes y puntiagudas. 2 metros de altura, sí. O sea que pasamos de lo romántico a una película de terror en 0, sí, tal cual estás diciendo. Encima de 2 metros, sí. O sea, es una barbaridad. Es horrible. Una barbaridad, no, pero o sea, espérate porque para imaginar, para que la audiencia lo pueda imaginar o visualizar, para mí... No, pero hay más. No se podría. Primero porque que era un enorme. perro de 2 metros. Era como, no te voy a decir robótico, sino tenía, como... las piernas me las describió como las patas de una mesa, o sea, no tenían como articulaciones y venía como deslizándose. Y con los ojos rojos. Claro, entonces el hombre y esta chica dan la vuelta a la moto porque tenían miedo, porque estaban contra el espacio, ¿sabes? No tenían dónde poder largarse. Y entonces dan la vuelta como pueden a la Harley Davidson y entonces utilizan, o sea, la arrancan, sí. O sea que la Harley Davidson hace un ruido tremendo, sí. Proyectan el foco contra la criatura que se les iba aproximando, sí. Y hay un montón que este hombre tomó una decisión importante, cogió el casco, se la puso en el codo para utilizarlo de masa, para golpear a lo que quiera que sea. En este momento aparece un coche como que venía de Temizas por ahí, los focos, y entonces es como que el supuesto Tinicena toma conciencia, se retira, se desaparece, sí. Y se quita del medio. O sea, el coche no llega a verlo, pero ellos cogieron puertas rapidísimo. Y esto fue en el 2014. En el 2014. O sea, entonces, como podemos ver, tiene un punto enternecedor, tiene un punto estupendo de ver que unas supuestas tradiciones de los antiguos se sigue viendo el día de hoy. Hay más, pero bueno, ya contaremos. Me parece de película, ¿no? Como Godzilla, en plan, de repente te encuentras una masa que parece ser un perro de 2 metros... Pero muy alto. Muy alto y ten en cuenta que este hombre estaba acostumbrado, porque él venía de península, estaba acostumbrado a la presencia de lobos, o sea, los había visto desde niño. Y eso no era un lobo, primero el tamaño, luego negro, luego que interactúa. O sea, el propio Tinicena va por ellos, es una actitud amenazadora, pero luego viene un coche y ¿sabes? Esa mole, aunque venga un coche de un manotazo, lo puede volcar. A mí lo que me extraña es que tuviera tiempo de reaccionar. Normalmente cuando evidencias cosas así tan paranormales y tan... Normalmente te congelas, porque sí. No tienes... O sea, tu mente no reacciona, no sabe lo que es, y realmente si estás muerto de miedo, sin embargo, esta persona pues reaccionó. Claro, pero esta persona es militar. El entrenamiento militar se basa en eso, okay. Repetición, igual que las artes marciales, repetición. Entonces, un karateca o un judoka no desarrolla su habilidad por la cara, es simplemente salta al automático. Entonces, esta persona acostumbrada a los animales, reaccionó. Entonces dice, bueno, tengo una Harley, o sea, que eso hace un escándalo, ¿no? Sí. A ver si asusto a lo que quiera que sea. No lo asustó. Voy a prender el foco, le voy a poner la luz larga. No lo asustó. Entonces no le quedó otra, pues, tío, presignarse y que sea lo que Dios quiera. Apareció el coche. ¿Por qué crees que se aparecen estos seres? Muy buena la pregunta. Hay varias vertientes, ¿no? Se cree, hay varios amigos míos que también seguimos el rastro de los testimonios que nos llegan, ¿eh? Porque todo esto es lo que nos llega. Por contra, ¿cuántos testimonios no hay que se pierden? Porque ¿a quién se lo cuentas tú? Tú no lo cuentas por la cara. Entonces, se piensa que, bueno, obviamente no son seres físicos. Entonces, lo que tenemos previsto es que si en un momento dado son seres energéticos, lógicamente se alimentan de energía. Vale. Luego, el hecho de predar a seres humanos y provocarles, digamos, miedo, sería una forma de ordeñarles esa energía, ¿no? Ahora, ¿qué persiguen? Pues puede ser legítimo que si yo fuera un ser de esto,
te exprimo a ti aterrorizándote, agobiándote y fastidiándote. ¿Por qué? Porque me voy a nutrir de esa energía frustrante. Pero también, porque me parece muy bonito apuntar el tema de que pudieran ser guardianes de lugares. Ok. Sí, guardianes de lugar. Es decir, no te quieren ahí, quien sea, la inteligencia que sea, no te quieren ahí, entonces creo un muñeco, por decirlo, energético, que claro, es atemorizador. ¿Para qué? Para que te largues por ti mismo. Entonces sería como una especie de espantapájaro. Eso es una teoría muy interesante. Incluso, por ejemplo, mi amigo Fernando Hernández, que es de Tenerife, antropólogo, él también ha estado estudiando, igual que con José Gregorio, o sea, llevamos muchos años con estos temas. Él ha recibido testimonios en Tenerife de, en un momento dado, unos turistas de Barcelona ver en una cueva un tibicena, pero descolorido. O sea, lo mismo que estamos hablando de un perro negro, pero como descolorido, como que está gastado, como que no se nutre, en unas cuevas que encima tenían, digamos, estirpe aborigen, que podía tener cierto grado de sacralidad en esa sociedad antigua. Pues eso le daría fuerza a esto. Estamos hablando de seres malignos bajos astrales, porque son bajos astrales. Sí. Estamos hablando de, ¿no? Sabemos que es del bien, el mal. Obviamente estos seres no buscan hacer el bien. A priori, ¿no? Porque se asustan tanto. Ahora, no se sabe, hasta ahora no hay ninguna evidencia o algún caso en el que haya atacado a algún humano, sino simplemente no. se manifiestan y desaparecen. Claro, directamente no. En este caso, el de la moto, lo que hace es intimidar. O sea, no llegó a haber un punto de contacto, es decir, no llegó a haber combate. Bien. En otros casos ha habido personas... claro, son criaturas del Avesán. El Avesán es esa especie de cosmovisión espiritual de los antiguos canarios, que eran los seres, digamos, oscuros. Se asocia a los tibicenas con deidades del mal, con el demonio, por Guayota o con otras acepciones, como Guayota es el que más se le conoce. Incluso en La Gomera, antes de que se me vaya el baifo, también se le llaman iruanes o iruenes en La Gomera y en La Palma. Es decir, se experimenta, hasta incluso en Lanzarote tengo testimonio, se experimentan en todas las islas. Pero claro, el cariz oscuro ya se lo ponían los propios antiguos canarios. Claro, sí. Si tú ves un perro negro amenazante, obviamente no va a venir con la hucha de la lucha contra el cáncer. ¿Sabes? Sí, no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Hombre, si es tan amenazante, igual hasta pones una monedita. Inclusive los tibicenas de color blanco. Ya. ¿Vale? O sea, que parece que su misión principal es advertir. Que no pases de aquí. No pases de aquí o intimidar, que en realidad se solapan. Sí. Porque tenemos un caso que, si me lo permites, lo cuento muy brevemente, ya sí. lo desarrollaremos en la isla de La Palma, la caldera Taburiente. Una amistad me contó el caso, en realidad lo vio 2 veces, pero para que al final todo el programa no sea de tibicena, él iba con mulos. Los mulos tienen una particularidad, ven excelentemente bien de noche. Entonces el mulo tiene otra particularidad, cuando el mulo, o sea, que es el híbrido entre una yegua, o sea, entre un caballo y un burro, cuando percibe un peligro, no se enfrenta al peligro, el burro evita, claro, porque son muy delicados, una herida en las piernas, tal. Bueno, al grano, ¿no? Este señor iba caminando ya era de noche, cerrada por la caldera, que no hay camino, iba con 2 asnos. Entonces él iba dormido, él iba caminando como un zombie porque llevaba todo el día trabajando y volvía al lugar donde se alojaban los técnicos de allí. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, de repente los asnos simultáneos se paran. Y él, como tenía la mano sobre la grupa, pues notaba que vibraba, o sea, estaba como temblando. Entonces, ese comportamiento del animal es muy raro, muy raro. Entonces, este señor, cuando ya ve que los asnos están mirando hacia adelante, porque iban en línea, es cuando descubre el perro negro. Vale. A un lado del camino. ¿Vale? Entonces, él, claro, es aterrador, un perro negro, y ha parado a los asnos. Entonces, él, en su interpretación, piensa que posiblemente fuera, vamos a decirle, de beneficio, porque él iba muy, muy cansado y ya iba a ir por un sendero que a poco que se queda dormido se podía despeñar él. Los animales no, él. Entonces él siempre lo tomó como... luego tiene otro caso, ya lo contaré más adelante. Entonces lo tomó como que, gracias a ese miedo, se evaporó el sueño.
Entonces, como podemos ver, nuestros señores telespectadores, no sé qué opinarán, que pueden escribirnos, no sabemos, seguimos en la misma. Entonces hace falta más casos. Y según Más casos, más evidencia. Bueno, vale, pues hablamos de la parte oscura, los tibicenas, pero que hay muchos más casos y otros casos diferentes como los caballeros oscuros. Ah, sí, sí. Vale, caballeros oscuros que también pueden ser oscuros o pueden aparecerse en otro color distinto. Blanco también. Blancos, sí. Que aparecen en los caminos. Sí, 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 sí. Caballeros Entonces, oscuros. A ver, el que voy a definir el caballero oscuro. Hace un montón de años ya tuve que definir, yo tenía que ponerle un nombre al fenómeno. O sea, en realidad lo caballero oscuro es lo que yo me inventé. Simplemente yo había, en ese programa con Rosalía Padrón, con Luis Niño, ya hace un montón de años, había oído hablar de apariciones de este ser que voy a describir en el Hierro. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué año fue esto? Wow, pues esos que estoy refiriendo serían los años 70, 75, o sea, era pues entre los 70 y 80. Bien, son indefinidos porque la gente no va como un notario. La gente lo percibe y está aterrorizado, quiere llegar a su casa. Por eso siempre le digo a los testigos que cuando vean lo increíble, lo primero que voy a preguntar yo, si me llega el dato como investigador, es fecha y hora. Entonces es preferible, tú no vas a llegar a casa y tomar nota porque tienes otras cosas que hacer, pero saca una foto con el móvil porque en el móvil queda registrada la fecha y la hora. Aunque sea una piedra, aunque sea tu zapato. Sí. Entonces, yo conocía la existencia de estos dos casos en la isla del Hierro. Bien. Entonces, un día aquí en Las Palmas con unas amistades estábamos reunidos, entonces estábamos precisamente hablando de tibicenas. Y entonces yo dibujé un perro negro. Entonces a mí me dijo un buen amigo, en paz descanse, ha fallecido el pobre, excelente persona, se llamaba Javier. Entonces Javier me dijo, yo una vez vi un tío alto con un extraño sombrero. Y dije, por favor, no cuentes más, no cuentes más. O sea, le mandé a callar. Y como yo tenía el bolígrafo y el lápiz, me tapé con la mano y empecé a dibujar. O sea, de tal manera que las 4 personas que éramos, las 3 que estaban, no llegaron a ver en ningún momento lo que yo estaba pintando, porque lo tapaba con la mano, como si fuera la concha del apuntador de un teatro. Bueno, cuando terminé de dibujar el dibujo, le dije, continúa. Y entonces me dijo que había visto, y aquí es donde viene la descripción del caballero oscuro, un tío muy alto, corpulento, con capa, completamente negro. Y lo más interesante, que es lo que, digamos, le da ese sello regional tal vez, un extraño e interminable sombrero de copa, todo color negro. ¿Por qué? Porque Javier iba con la moto, él vivía en el Barrial, estamos hablando del cementerio del Barrial, entonces él venía con la moto, un día normal, había estado con la novia, pues se llevaba con los colegas, normal, era a las 11 de la noche, y al pasar delante del cementerio, que era pista de tierra, pues venía por un senderito. ¿Y el cementerio dónde? Del Barrial, aquí en Galdar. Okay, entonces, ese caminito de tierra converge en la entrada y salida del cementerio que sí está asfaltado, y venía con un ciclomotor. Entonces, total, que iba en tierra, de noche tienes que ir con cuidado. Y estaba deseando coger el asfalto para correr más. En ese momento se queda sorprendido porque descubre esa historia con capa. Lo que pasa es que los hombros sobrepasaban el muro del cementerio. Podría tener el conjunto del supuesto ser unos 4 metros de altura. 4 metros. Es más, había un coche con una parejita allí que estarían haciendo sus cosas, ¿sabes? Ya oía cada vez se ve menos, pero no eran conscientes porque estaban en la esquina del muro, ellos no lo veían afortunadamente. Sí. Pero claro, este hombre se aterró, sufrió un terror tremendo, de tal manera que si aquello se hubiera movido lo más mínimo, él hubiera abandonado la moto encendida y hubiera salido corriendo. ¿Por qué? Porque estaba en un terreno que tú no puedes acelerar la moto porque como es tierra suelta, sí, pues te recatas. Claro, ¿cuándo sería la sorpresa de Javier? Cuando, después de haberme contado, le enseño el dibujo. O sea, yo le había dibujado, antes de que lo contara, lo que él vio. Y esto es una cosa que me pasó a mí. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo podía saber yo el dibujo? Bueno, ya después él me dijo, no, mira, tenía como unos bolsillos en la capa llegaba más hasta los tobillos. O sea, yo ya le había hecho el retrato robot. Y yo no soy clarividente ni cosas de estas. Entonces... Pero ya sabías de casos y por eso... Con el detalle del extraño sombrero, por los casos del Hierro. Entonces vale, ya teníamos 3 o 4 pero no casos. tenías tampoco demasiado detalle de cómo eran estos. Porque yo solo conocía los 2 casos previos de la isla del Hierro. Sí, ok. Que uno había sido diurno.
Bien, entonces el asunto está, perdón, el asunto está en que cómo podía dibujarle yo algo. Claro, este chico se quedó a cuadro. O sea, casi se queda, colapsa. Porque siempre lo había contado, no, eso no es una cosa que tú vayas contando por ahí. Pero claro, era único y de repente se lo dibujo. Bueno, fue tan impresionante aquella escena que yo luego en un momento dado, con la nueva asociación Canarias para la Edición, a la que yo soy socio fundador, sí, en uno de los libros colectivos, yo esa experiencia la hice relato literario. Y está publicado. Vale. ¿Por qué? Para que en un momento dado, pues yo me haré mayor y me iré olvidando de los detalles, pero que lo conté tal cual. Vale. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? Él lo vería en el 96. En el 96. Luego después, a posteriori, pues fui recabando casos, me enteré de uno en la isla de La Palma. Vale. Te digo que esto, si quieres, si os parece bien, lo hablaremos en un tema de Tibicena y Caballero Oscuro, porque llena el programa, un poquito ¿sabes? Más sobre eso. Bueno, a ver, fastidiamos a nuestros oyentes, porque lo dejamos con la miel en la boca, pero imagínate, la señora de La Palma, oye, está en una finca platanera, y oye como unas campanillas, ya entraré en más detalles en el futuro, el tema tiene mucha miga. La mujer sabe que algo raro lo pasaba, abre la puerta de ese cobertizo, sí, donde ella a lo mejor meditaba y descansaba, y se encuentra un paredón negro, pero como fosforescente. Claro, el paredón negro no era más que la espalda del enorme caballero oscuro. Claro, me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque hasta ahora, incluso en la aldea de aquí de Gran Canaria, la aldea de San Nicolás, he conocido, han llegado a mí testimonios de a lo mejor niñas, de verse el caballero oscuro y como que perseguirla hasta llegar a la casa. Pero se desplaza, es como algo antinatural. Acordémonos del Tibicena ese que tenía las patas como si fuera una mesa, rectas. Entonces, claro, como podemos ver, el misterio está servido. Pero es solamente la figura... Con sombrero de copa. Con un sombrero de copa se ve la cara, o no es simplemente cara. Una figura, un espectro de color negro, y como si fuera una sombra negra. No, pero sólido, Sólido. Ella decía que la capa era como de terciopelo, y luego tenía como una especie de brillantez etérea. Pero claro, la señora no sabía lo que estaba viendo. Es que es una cosa tan grande, claro, es que tú solo ves un espaldón ahí. ¿Y eso fue dentro de su casa? No, ella tiene una casa, una finca en La Palma, en sí, las plataneras, sí, cerca de San Andrés y Sauce, que hoy, ¿sabes? Entonces, ella tenía como un cuarto separado de la casa donde tenía una butaca, hacía sus meditaciones. O sea, esa mujer tenía un toque de espiritualidad. Y algo le avisó. Una campanilla que tenía sonó por la cara, entonces sabía que algo pasaba. ¿Una campanilla sonó? Sí, ella tenía una campanilla, ¿sabes? Ella tenía una campanilla y sonó sola. Entonces, claro, como podemos ver, y ya lo hemos repasado bastante, nuestros telespectadores lo han disfrutado, que el fenómeno Tibicena no se circunscribe estrictamente a una mente humana, puesto que hay animales que han interactuado con ellos, que era una duda que tenía yo durante décadas. ¿Cómo que hay animales que han interactuado? Claro, lo que conté de los asnos vienen al perronero antes que la persona. Que la persona, ya lo intuyeron. Claro, yo tenía una especie de duda o pregunta coherente. ¿Es un fenómeno netamente humano? Es decir, la mente humana percibe el perro o el caballero oscuro. Y claro, una pregunta que no es fácil de responder hasta que te llegan testimonios como estos. Entonces, claro, es una cosa que vas andando. Porque yo también, ahora que lo dices, me pregunto, bueno, nosotros en la cultura occidental pues podemos ver los objetos de una cierta forma, ya estamos acostumbrados o nos han enseñado pues esta es la forma de una taza, esto... Sí. Pero a lo mejor en otras culturas o en otras religiones a lo mejor ven el mismo espectro y a lo mejor lo describen de otra forma diferente. Correcto. Podría pasar. Pues efectivamente, muy buena tu observación, Yaisa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos como un caballero victoriano con una capa hasta el cuello, no tiene cara distinguible, tiene un sombrero de copa que es como una chimenea. La pregunta es, ¿en realidad está viendo la realidad del fenómeno o es una especie de adaptación a martillazo limpio que hace tu conciencia? Me explico. Si tenemos unos indios Yanomami del Amazonas que no tienen contacto con la humanidad, no tienen ningún contacto, que viven en la naturaleza, y de repente aparece un helicóptero de la Fuerza Aérea de Argentina y el nativo ve el helicóptero y hasta ve a los pilotos a través del plexiglas de la cabina, el Yanomami no te va a decir que ha visto un helicóptero y que lo ve los pilotos, te va a hablar a lo mejor de la libélula del trueno. Efectivamente. Y que tenía dioses en órbitas oculares.
Eso es lo que me refiero. Mismamente Claro. esto le podría, bueno, lo hemos oído en varios casos de aborígenes, cuando los barcos, ¿no?, de los conquistadores se acercaban, pues los aborígenes no sabían Efectivamente. que eran, o sea, Lo que más que lo que sabe... el concepto de barco que nosotros vemos, ellos verían otra cosa diferente. Sí, los caballos, y las vacas, y los cerdos, sabe, es decir, las armas de fuego, las armaduras. Exactamente. Es decir, que como podemos ver, aquí en Canarias tenemos temas apasionantes, pero luego ya, no te voy a fastidiar, a los oyentes sí, que el fenómeno Tibicena no es exclusivo de Canarias. Hay más casos que Hay más a mí. casos. En Brasil. En Brasil. En Brasil, Pablo Villarrubia, concretamente, el reportero veterano de Cuarto Milenio, un gran amigo, me contó 2 casos, ya lo contaremos, en la Americana, allí cerca de Sao Paulo, donde él nació. Entonces, como podemos ver, el tema tiene. Podemos ¿Tiene invitar, sí, ¿no? Y podemos invitar a cualquier otra persona que haya tenido experiencias en casos similares y que venga aquí al programa a compartirlo con nosotros. O al menos escribirnos. ¿Por qué? Porque, mira, el testigo resulta que sufre porque ve algo que no puede interpretar. Sí. Entonces, durante montones de años sufre porque solo se lo puede contar a los seres queridos más allegados, que no lo van a tomar por loco. En mi práctica, cuando he entrevistado a testigos, ellos han experimentado una especie de quitarse un peso de encima enorme después de habérmelo contado. ¿Por qué? Porque yo primero me callo, me cuentan todo y luego, no, mira, esto se vio en la aldea, esto se vio en Lanzarote, esto se vio no sé dónde, esto se vio en la península, esto en Australia se conoce con tal fenómeno, y de repente el testigo que lleva 25 años sufriendo en silencio, como la hemorroide. Exacto, ¿quién me va a creer? Y ¿A quién resulta, se lo cuento? o lo mismo que le pasó a Javier en paz descanse, que falleció precisamente en un accidente de moto, y lo que son los caracoleos de la vida. Era una persona espectacular, muy buena gente. Y este hombre pues está enterrado justo en ese cementerio. Madre mía. O sea, se parece que la vida da unas vueltas muy extrañas, ¿sabes? No, la verdad que sí, aparte tanto en el caso de Tibicenas como en el caso de los Caballeros Oscuros, me cuentas de personas que iban en moto. Sí, O coinciden, sea, hay coincidencias. ¿cómo se explica? O sea, eso? aparentemente Que... están desconexos, pero luego parece como una cadeneta que comparten puntos en común. Por ejemplo, antes comenté lo de Tibicena Blanco, ¿verdad? Sí. Pues también hay Caballero de Oscuro Blanco. Blanco, sí, lo comentaste, Blanco. lo mencionaste. Sí. Uno de ellos, perdón, me lo comentó Talio, no me lo comentó, sino Talio Noda Gómez, el cronista oficial de Tazacorte, un amigo mío y fue profesor un montón de años, un escritor. Sí. Él había ido recolectando en los alumnos, digamos, pequeños testimonios que luego él me facilitó. Y había uno por la zona del Eco de Canarias, es decir, Miller Bajo, estamos hablando pues sería al principio de los 70 o mediados de los 60-70, de un testigo caminando de noche, de verse lo mismo, pero de color blanco. Claro, partimos de aquellos 2 iniciales del Hierro, sí, que también lo vio en una moto uno de noche y al lado de un poste, que, bueno, luego lo parece que están todos interesados en las motos, porque en muchos casos... En vías de comunicación, en vías de comunicación. Sí. Claro, esto... Claro, a lo largo de los años, porque no es una cosa que me haya enterado yo hace 2 semanas, sino 20 y pico años, al principio tenías pocos casos, luego sí. Un día otro, luego otro, y llega un momento dado que ya tiene aquí en el agujero, en Galda, o sea, parece como que tiene una predilección por zonas bien telúricas o bien con huella aborigen. ¿Sabe? No es ningún secreto que los antiguos canarios ponían sus templos en lugares de poder, por llamarlo de alguna manera, más coloquial, pero no solamente eso, sino también las catedrales, también los templos, ¿no? Entonces, claro... En sitios estratégicos, energéticos, ¿no? Claro, y entonces, y vuelvo a repetir, las personas que estén interesadas en esto nos pueden escribir, no, exactamente. Nos pueden comentar porque saben que no nos vamos a reír. A mí lo que me llama la atención, no, eso por supuesto, aquí vamos a... Al contrario, nos interesa muchísimo. No, por supuesto que sí, porque hay muchas cosas que se nos escapan de las manos. En el día a día en el que vivimos, constantemente con el ruido hemos perdido esa conexión con la naturaleza, esa sensibilidad, ¿no?, que nos conecta a la naturaleza, al mundo. Por eso también el programa se llama Origen 0.0, volvemos a nacer, volvemos a despertar. Sí, me encanta el nombre. Sí. Indudablemente lo que cuentas es súper interesante porque
Este tipo de manifestaciones, de sucesos, no es normalmente a lo que la gente está acostumbrada. Normalmente cuando hablamos de eventos paranormales, pues hablamos de espíritus o apariciones de personas, a lo mejor algún espectro que está deformado, pero este tipo de manifestaciones, de este tipo de espectros, es algo distinto, ¿no? Y una cosa que está conexionada con lo que hemos estado hablando son los hombres de negro, los Men in Black. Los Men in Black. Los Men in Black, o sea, no solo teníamos bastante con los Caballeros Oscuros, sino que ahora también tenemos los Men in Black. ¿Es lo mismo? Y eso también ha pasado aquí. Caballero Oscuro, Men in Black. ¿Qué te respondo? ¿Qué te respondo? Porque, hacemos ahí un... porque ahí ves son ciertas. Sí. ¿Sabes? Es decir, se supone que es un fenómeno totalmente diferente. El fenómeno Men in Black o hombre de negro se acuñó a partir del fenómeno ovni. Es decir, testigos ovni lo cuentan y de repente le aparecen unos seres intimidantes, vestidos con una americana, así como yo, pero yo voy de gris, de negro, camisa blanca, no me asuste. ¿sabes? Con gafas de sol, aspecto vital. Y todo eso, y entonces vienen y como que amenazan a los testigos. ¿Hay casos de hombres de negro en Gran Canaria en concreto? Sí, yo he recibido casos de hombres de negro. ¿Cómo son estas criaturas? En realidad son como personas, como puede ser yo mismo, pero con un corte de pelo militar, como muy americanizado, como muy militar, no son expresivos, van con gafas negras aunque sean de noche, llevan zapatos como de charol aunque vengan por caminos de tierra, aparecen con unos coches grandes tipo Cadillac americanos, que no son de aquí. Claro, en la casuística OVNI, que es muy interesante, pero nosotros nos constreñimos un poco más a Canarias, el fenómeno Men in Black viene asociado digamos, a la intimidación al testigo para que se calle. O sea, es como una especie de tapar una olla y son bastante eficaces. A veces se les ha acusado de que ha habido fallecidos. Sí, bueno, tú quieres seguir contando, no te preocupes. O sea, aquí estamos nosotros, claro, aparecemos y te intimidamos. Entran y salen de escena de una manera metafísica extraña. Te digo, a mí, por ejemplo, una amistad, Asunción Saray, en paz descanse, una investigadora también de temas de OVNI, me refería a varios casos de supuestos hombres de negro aquí en Guía, en Gran Canaria, a lo mejor de los testigos que vivieron en una casa de campo, no percibir la gravilla de estar, simplemente alguien toca la puerta y ve a un hombre de negro, ¿vale? Por supuesto ser testigo de fenómenos OVNI, y llamarle mucho la atención de ver los zapatos completamente acharolados, completamente limpios y brillantes, que tú dices, bueno, si ha venido por el sendero de tierra tendría que haber polvo, nada, ni rastro. Pero claro, esos son casos que, digamos, se pierden un poquito en el espacio-tiempo porque la gente no levanta informes. Yo sí. Yo cuando alguien me cuenta algo, yo me grabo con la grabadora, yo me grabo un informe a mí mismo. Porque luego después, como la vida diaria te tiene molido, pues te olvidas de los detalles, ¿no? Más si esto estamos hablando de los años 80, finales de los 80. Bien. Luego un caso muy interesante que me contó una amistad, vamos a llamarla Mari, que ella ha regresado a su casa, vivía en Telde, nosotros estamos ahora mismo en Telde, venía de Las Palmas, total, para no cansar mucho con los detalles, venía con el coche. Entonces esta mujer... Perdona, me río porque está el gato... Está bebiendo de la fuente. Hay 5 gatos en esta casa, o sea que... Hacemos la pausa. Bueno, pues esta mujer regresaba de Las Palmas de Gran Canaria a Telde, donde vivía. Bien. Entonces iba conduciendo en el coche. Entonces, frente al mercado de... ¿El antiguo mercado de Telde? No, perdón, el mercado de Las Palmas, al lado del teatro. Ah, ok. Ella iba circulando de noche, serían las 11 de la noche, era tarde. Y además iba casi sola en la vía. Y de repente ve a un hombre de negro, o sea, con el traje americano a 2 piezas, pantalón negro, camisa blanca, corbata, gafas de sol, estamos hablando de noche, a las 11. Sí. En la mediana de la autovía, o sea, nadie está en la mediana autovía, de pie, estático, al lado de una farola, como si estuviera drenando la electricidad de la farola, o sea, estaba quieto. Eso de drenar la energía lo estoy poniendo yo. Y además llevaba un maletín. Claro, entonces esta mujer continúa, ve qué pasa,
Y claro, luego siempre el consabido temor, si miro por el retrovisor y no está, que voy a 80, 90 por la pista, me mato. Sí. Bueno, lo cierto y manera es que se supone que es un hombre negro con maletín al lado de una farola. Bien, pero uno de los casos de la Isla del Hierro es calcado. Es una persona que llegaba tarde, pues se le había roto el tractor cerca de Sabinosa, y en estas carreteras curvilíneas había árboles, venía ya cansadísimo, en moto, y También se encuentra otra vez la moto, se encuentra contra el fondo estrellado de la zona norte de la Isla del Hierro, que es muy bonita la isla. Se encuentra un caballero oscuro, es decir, el tipo con la capa que le llega a los tobillos, ese sombrero copa absurdo que casi llegaba a la altura del poste. Había una luz de cortesía para la vía. Sí. Esto estaba pegado a ese poste de luz y llevaba también un maletín. Entonces, estamos hablando de lo mismo, se transfigura, vale, ahí queda la pregunta. Este hombre de negro, del hierro... Caballero oscuro. Era un caballero oscuro. Con capa y el sombrero de copa, pero compartía, que estaba en un punto de luz, que estaba al lado de una vía. Compartían características con el hombre de negro. Y además el maletín. El maletín. No conozco más casos que lleven maletín, ni en hombre de negro, ni en caballero oscuro. Pero estos dos sí lo comparten. Entonces, claro, estas son las especies de bromas del destino, vamos a llamar el gran payaso cósmico, que te pone estas cosas ahí y te rompen la lógica. ¿En qué crees? Cuantas más preguntas haces, más preguntas se plantean. ¿Sabes? Entonces, claro, como podemos ver, es apasionante. No sé si... No, y yo creo que si hay gente que ha experimentado este tipo de situaciones, muchas se callarán. Por lo tanto, eso también impide que se siga investigando sobre estos fenómenos paranormales. Yo siempre lo comento. Son los casos que nos llegan a nosotros, a los que investigamos. Por contra, ¿cuántos casos no habrán que quedan huérfanos? Exacto. Que, claro, porque todo el mundo no me conoce. A lo mejor un telespectador que ve esto a posteriori o lo ve repetido, lo que sea, pues puede decir, coño, pues, Luis Javier, que se va a poner el correo electrónico, pues voy a escribir. Sí, porque veo que esta persona, o sea, yo me lo tomo en serio, que además tengo más casos. Y hay muchas personas que es como una especie de confesión. Es algo que les pesa y lo cuentan, aunque no ganen nada con ello. ¿Sabes? Vale. Luis, y una cosita, ahora para finalizar, ya hablando ya de caballeros oscuros, perros oscuros, también blancos, etcétera, ya que estamos en Telde, en la ciudad de las brujas, ¿no? Sí. Telde, Gran Canaria, la famosa ciudad de las brujas. Nos traes un tema interesante. Ay, sí. Ya para finalizar, sobre las espiritistas de Telde. Sí, spoiler alert, no como dicen en los memes. En realidad el caso se llama El horroroso crimen de los llanos de Telde. Es verdad que en el común de las personas se le conoce como el de las espiritistas de Telde, pero claro, tiene su sentido. Tiene su sentido de que, no sé si se verá bien en las cámaras, ¿vale? Un poquito más para acá, porque claro, lo traje como mis apuntes, ¿no? Vale, Luis León Barreto, que es un escritor palmero reconocido aquí en Canarias, escribió esa novela de las espiritistas de Telde, y lo que hizo es dio con este tema seguramente, igual que yo cuando escribí mi libro, es un tema histórico que está ahí, y lo que hice es que lo noveló. Por eso se le ha llamado bastante acertado el nombre, las espiritistas de Telde, porque es que en realidad estamos hablando de esto. Aquí en la ciudad de Telde estaríamos hablando de que sale en primera página de La Provincia. Madre mía. ¿Sabes? Perdón, la primera página no es portada, esto no portada, dentro de La Provincia. Esto es la que página un artículo. 3. Un artículo completísimo. ¿Y por qué las espiritistas de Telde? ¿Quiénes eran ellas? Bueno, era una familia. Era una familia. Y entonces estamos hablando de que el suceso pasó el 28 de abril ¿De qué año? 1930. Wow, hace tiempo ya. Entonces, claro, esto es unas fotocopias que obtuve del Museo Canario, porque la gente, bueno, si no lo conocen, yo lo digo, es una institución excelente, no solamente están los del tema de las momias guanches, los tiquicenas, sino tiene una biblioteca, vamos, una maravilla. Entonces tenemos esa gran joya en nuestra ciudad de Las Palmas, y bueno, de aquí lo saqué porque tiene ese servicio de hemeroteca. Y entonces, claro, ¿qué pasó en Telde? Aquí salió publicado el 1 de mayo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues estamos hablando de una familia entera
que ya llevaban tiempo, digamos, haciendo sesiones de espiritismo. Claro, estamos hablando en el 30, la Guerra Civil Española empezó en el 36. O sea, fíjate que era una época convulsa, que si la República, que si luego la dictadura de Primo de Rivera, todo ese follón. Entonces, en esta familia, que estaba compuesta por un padre y madre, y 3 hijas, creo, y un niño, total, ellos llevaban tiempo practicando espiritismo, pero no solo ellos, sino con más gente. O sea, era como que estaba de moda en aquella época. Total, que al final resulta que una medium, que se llamaba Candelaria, y le ponían el apelativo de la iluminada, digamos, estaba con ellos, y bueno, según le decían los espíritus, tenían que hacer un sacrificio, que vino derivado del fallecimiento, no me acuerdo si se llamaba Francisco el niño, puede ser que esté equivocado, uno de los hijos falleció. Y entonces la medium, según le habían dicho los espíritus, tenían que, digamos, hacer un sacrificio con mucho dolor, elaborado, para que el niño pudiera irse del purgatorio y además liberar de malos espíritus la familia. Vale, entonces, si te fijas, por ejemplo, está el enigma Fitcau en Tenerife, siempre es como que fue en los años mediados de los 90, una cosa que ha trabajado José Gregorio González. Entonces, cada cierto tiempo parece que los humanos nos volvemos un poco locos. Entonces, que si sumas de que con la medium y todo esto, pues hacían, vete a saber si Ouija u otras actividades, con mucha frecuencia, luego tenía unas especies de afecciones de ingesta de agua y de alcohol, o sea, unas cosas muy raras, que derivó en que en un buen día, pues ese sacrificio para salvar a la familia consistía pues, en matar a uno de ellos. Entonces, una de las hijas, que por aquí anda el nombre, ahora no recuerdo de memoria, se llamaba, bueno, total, que le estaban pegando a una de ellas. Entonces esta le dijo a su hermana, ahora sí me voy a poner las gafas porque para no equivocarme, es la familia Valido, creo que se llamaba Avelina Valido, pues la hermana le dijo, ponte tú. Entonces ella, digamos que se cambió. Esto lo trataremos más adelante, lo podemos preparar Sí, mejor. Tranquilo, un poco. Entonces, por encima para saber de qué digamos trata. que la mataron. ¿Mataron? Le dieron a palos entre varios, entre los familiares y otra gente que estaba participando en esa sesión. De hecho, es interesantísimo. Porque dice crímenes. O sea, el crimen. O el crimen. Claro, lo que pasa es que Avelina fue la que falleció. La que falleció. El hijo falleció antes, que siempre estuvo... planeó las sospechas si no podían haber sido eliminados de esta manera. Una especie como de exorcismo, ¿no? Eso te iba a decir, Luis, que me recordaba todo a como un ritual satánico o exorcismo. Bueno, esa gente no lo interpretaba como satánico, se suponía que luchaban contra el mal. Okay. Entonces, claro, el periódico está muy bien porque el día 1 hicieron una especie como de artículo potente de 3 páginas, luego al final del periódico incluso publican las fotos. O sea, estamos hablando del año 1930, de la familia, de la finada, que es Avelina. Luego había una niña pequeña, porque fíjate, estamos hablando de otra época. Había una niña pequeña que era la que hacía los recados, una niña de 7 años. Sí. La madre era madre soltera, según pone la prensa. Entonces la niña, cuando va a la familia, ella ve la escena, que muelen la palo. Luego también, más adelante lo hablaremos, porque se habló de que la mataron también con punciones, ¿sabes? Pinchándola. O sea, eso es una muerte lenta y espantosa. Total, que al final esto conmocionó a la sociedad aquí en Telde. Esto fue, fue un escándalo. ¿Por qué? Pues estamos hablando de toda una familia. Entonces aquí, por ejemplo, el periódico La Provincia hizo un gran trabajo. Los reporteros vinieron aquí, digamos que alojaron a esas chicas que quedaron huérfanas o derivadas, las alojaron en un hotel aquí en Telde. Los periodistas se reunieron aquí y entonces esto fue una bola que fue creciendo. El sacristán de San Juan de Telde, que estamos bastante cerca de esta iglesia, perdón, de la iglesia de San Gregorio, me he confundido. Él se dio cuenta porque era una familia que asistía a la misa con frecuencia, seguía los preceptos. Sin embargo, le llamó la atención un detalle, que no solo se hincaran de rodillas ante el Cristo y rezaran, claro, le llamó la atención todo, pero luego fueron a la pila del agua bendita y la ingirieron. Eso le llamó mucho la atención. Claro, después se enteraron de que había habido el horrible crimen y todo, que ya lo contaremos. La pila la ingirieron, o sea, bebieron el agua bendita como después del crimen.
¿Sabes? Estamos hablando que volvemos, es como pinchar un tenedor en un plato de espagueti. Cuanto más vueltas le da, más espagueti se enrollan, ¿no? Entonces, como podemos ver... O sea, como para ellos purificarse Sí. después del crimen, Sí. o sea, o pedir que Dios le perdonara. Sí, porque se Algo supone, así, ¿no? pero eso ya lo hablaremos con más detalle, con más Heavy. documentación, que era todo para salvar al niño pequeño que falleció, para que pudiera salir del purgatorio. O sea, eso es absolutamente impensable. Yo, si tuviera hijos, yo, para que un hijo se salve, no sacrifico y muelo a palo a una hija mía para salvar a uno. Claro que... Pues para eso me muelo a palo yo, matarme a mí. Pero no, está no a mi claro hijo. que, bueno... Entonces, eso pasó aquí, en Sí, Telde. sí. Entonces, claro, León Barreto, obviamente, pues es un tema que creo que a nuestra audiencia le va a interesar. ¿Por qué? Porque luego la cantidad de detalles que tiene, esto hay que también da para otro programa. No, y la verdad que si se quieren investigar más sucesos paranormales, pienso yo que cuando pasan estos casos tan espeluznantes fuera de lo humano, porque esto para mí es como una cosa espantosa, horrorosa, ¿no? Que no te cabe en la cabeza como una familia, una persona puede actuar de esa manera o hacer esos actos que son horribles, ¿no? Y hasta llegar a matar a una persona. Pero es como un secuestro mental, colectivo. Sí, pero lo que me pongo a pensar es que cuando pasa un suceso de estos, que es fuera de lo común, espeluznante, horroroso, yo no le puedo poner nombre a eso, esa casa donde pasó ese evento más otros actos que sucedían ahí, la energía se queda ahí. Sí, se le llama, de hecho se le conoce como impregnatur. Yo he conocido casos de gente que han estado en los campos de concentración. Esa casa, perdón Luis, esa casa todavía existe. Tendríamos que buscarlo, aquí en el periódico sale la dirección, pero claro, primero que tendrá, si existe tendrá un titular, al titular no le va a gustar. Hay un montón de casos, y ya lo iremos hablando en el futuro, que no me gusta dar las localizaciones porque ahora mismo está el turismo de Instagram. Si yo digo que en tal sitio pasan tal cosa, de repente te van a ir legiones de selfies. Entonces el problema no es que la gente se saque selfies, que no está mal, sino que a lo mejor se meten en propiedades privadas, rompen, ensucian o tienen accidentes. Entonces, a veces tú no puedes contar todo, porque puedes hacer un efecto llamada que puede tener unas consecuencias indeseadas, ¿no? Pero seguramente... Claro, si ya se planea la idea de que el niño pequeño pudiera haber muerto derivado de estas prácticas, o también torturado, la hija murió y fue lo que saltó a la palestra, y si no hubiera seguido cayendo más, ¿por qué matarse? Y es una especie de locura colectiva que cada cierto tiempo se repite. Luis, y para finalizar, esta familia fue detenida, ¿no? Sí, pero ya lo contaremos. Sí, ya entraremos más en la... Claro, de inmediato metieron en la cárcel preventivamente pues, a Candelaria la Iluminada y a todo esto. Pero esto, claro, en este primer programa yo os quiero felicitar y dar las gracias porque habéis contado conmigo. Yo gracias por estar aquí, por compartir y... orgulloso y disfrutar con nuestros oyentes, porque de eso se trata, porque hay muchos temas en Canarias. Hoy hemos tratado un abanico pequeño. Estamos hablando de que aquí en Canarias se dan casos increíbles de ovnis, de aparecidos, de tilicenas, seres liminales, que son como, bueno, en realidad los tilicenas y los caballeros oscuros, que no son los únicos, que hay más. Entonces tenemos todo, se nos abre un abanico de posibilidades que pasan aquí en Canarias, que queremos compartir con la gente, que no es que queramos que se crean lo que decimos, sino que se planteen preguntas tal y como nosotros hacemos. Porque no vamos a sentar cátedra de nada. Yo no te puedo decir lo que es un tilicena, yo tengo mis sospechas en base a los indicios. Podemos compartirlas, podemos incluso en directo hablando con los micrófonos, podemos llegar a resoluciones convincentes. Sí. Y ese es el objetivo de este programa, entiendo yo, ¿no? Exactamente, y yo creo que este tipo de sucesos paranormales, hasta que no te pasa, amigo, sí. No lo crees. Al igual que las apariciones u otro tipo de suceso paranormal, ovnis, etcétera, hasta que no te pasa, no lo terminas de creer. Hay gente que, bueno, que no lo cree. De hecho, fíjate, hace un montón de años que yo ya me preocupo por cómo se queda el testigo después de. Ya. Muchas veces, es raro, a veces la gente me viene a contar, incluso de manera espontánea,
no sé cómo, pero como que lo perciben y vienen y me cuentan cosas. Entonces yo suelo estar calladito, me lo cuentan todo y luego después yo completo. Y eso produce un alivio enorme en el testigo, ¿no? Entonces, claro, la cosa del testigo es que muchas veces también sufre porque el testigo quiere demostrar que lo que vio fue esto. No, el testigo lo que tiene que hacer es contar eso, porque ya lo mejor de decir lo que es, ese es a lo mejor el trabajo de los investigadores. ¿Por qué? Porque tienen mucho como un puzzle. Cuantas más piezas tengan, la imagen va a ser más clara. Entonces, eso es lo que queremos más o menos, pues, que las personas, si tienen algún fenómeno, nos lo puedan comentar, que hay muchas cosas todavía por saber y bueno, y que a lo mejor no es que tengan que creernos a nosotros, sino simplemente se pone A, B y C, a veces hablamos una cosa, ¿verdad? Y es nuestra mente humana la que tiene que, en base a nuestra experiencia, oye, esto puede ser verdad, esto a lo mejor no, o esto tal vez por el momento no lo puedo usar. Pues Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro primer programa, Origen 0.0. Para finalizar, me gustaría que le enseñaras a la audiencia uno de tus libros, El Fausto, sí, que podemos también... Una gran satisfacción, bueno, ahí lo tienes en la taza tuya. Exactamente. El Fausto, yo no sé si se verá bien con los... Vale, este libro pues es el fruto de 3 años de escritura, más de 20 años de investigación, y la particularidad que tiene, y es también canario, es el único barco fantasma del mundo que ha desaparecido 3 veces seguidas. El número 3. 3 veces. Para aquellos que les guste la numerología. Y fíjate lo bien que está el título, El Fausto, que es el nombre del barco, historia, porque es histórico, misterio, porque lo tiene, y una tragedia, porque la tiene. Y mira lo gordo que es. Y va por su 5ª edición, y incluso se ha hecho una obra de teatro que escribió Toni Tabán en el 2018, basado, porque es un hecho real, ¿vale? Yo no me inventé nada. Y que es lo que decía antes, como Luis León Barreto, que también ha escrito sobre el tema. En fin, que hasta terminaron haciendo una estatua. Pues muchas gracias, Luis, por estar aquí, y bueno, esperamos tenerte en otros programas. Y por ahora, pues a la audiencia, muchas gracias por estar ahí, y si hay alguno o alguna interesada en venir con nosotros a contarnos vuestras experiencias, pues nos escriben y encantadísimos de recibirlos. Y disfrutar así. Y disfrutar. Muchas gracias. Gracias.